Si tu abuela viviera todavía, probablemente podría curarte 7 de cada 10 dolencias por las que hoy pagas una receta. Sin farmacia, sin gastar $1. No es exageración, es lo que la propia ciencia lleva 15 años confirmando en silencio. Hubo un cuaderno, lo tuvo tu bisabuela, lo tuvieron casi todas las mujeres del campo. 20 hierbas anotadas a lápiz, y con eso bastaba para sostener a una familia entera durante toda una vida. Hoy te las voy a contar todas. Y la número 20, atento, está restringida en varios países europeos. La razón es bastante más incómoda de lo que imaginas. Empezamos. La primera es la planta de las heridas, la milenrama. Una flor blanca diminuta dispuesta en sombrillas que crece en cualquier cuneta y que la mayoría pisa sin mirar. Su nombre científico es Achillea millefolium, y aquí hay un dato que poca gente conoce. Achillea viene de Aquiles, el héroe griego. Según la tradición, Aquiles llevaba esta planta en su mochila durante la guerra de Troya para curar las heridas de sus soldados. Y no era superstición. En la Primera Guerra Mundial, los enfermeros del frente todavía la llamaban hierba del soldado, porque detenía las hemorragias en segundos cuando ya no quedaban vendas. La ciencia hoy sabe por qué. Las flores y las hojas contienen aquileína, taninos y un aceite esencial azulado por su contenido en azuleno, todos compuestos hemostáticos confirmados. Las parteras alemanas todavía la usan para frenar las hemorragias posparto. Y hay un uso que tu bisabuela conocía y que probablemente nadie te contó. Si te sangra la nariz y no para, una pizca del polvo seco de la planta aspirada con cuidado corta el sangrado en cuestión de 1 minuto. No es magia. Es astringencia vegetal. Eso sí, hay una regla que conviene respetar. La milenrama no se toma en dosis altas ni durante mucho tiempo porque puede generar dolor de cabeza y vértigos. Como casi todo en herbolaria, la dosis justa es lo que la convierte en medicina. La segunda es una flor amarilla con manchas oscuras en los pétalos, la hierba de San Juan, hipérico. La planta que las abuelas plantaban junto a la puerta de la casa para alejar la melancolía, en una época en que esa palabra todavía no se había convertido en depresión y en una receta médica. Aquí viene el dato que la industria farmacéutica preferiría que no leyeras. Un metaanálisis publicado en revistas científicas indexadas revisó 29 estudios con casi 5.500 pacientes con depresión leve a moderada. La conclusión fue clara. El extracto de hierba de San Juan es comparable en eficacia a los antidepresivos convencionales del tipo ISRS, con una tasa de abandono del tratamiento significativamente menor por efectos secundarios. En Alemania, donde forma parte oficial de la farmacopea, se receta más que cualquier antidepresivo sintético. En Estados Unidos, en cambio, la información se mantiene curiosamente discreta. Los compuestos responsables son la hipericina y la hiperforina, que actúan sobre los mismos neurotransmisores que las pastillas modernas. Tu bisabuela no sabía esto, solo sabía que esa flor amarilla recogida en San Juan alegraba el ánimo. La ciencia tardó 2000 años en darle la razón, pero hay una advertencia importante. El hipérico interactúa con muchísimos medicamentos. Si tomas anticonceptivos, anticoagulantes, antidepresivos sintéticos o inmunosupresores, no se mezcla. Esto no lo convierte en peligroso, lo convierte simplemente en una medicina seria, y lo serio se respeta. La tercera es la planta que se llama exactamente por lo que hace, la consuelda. Consolida, en latín, soldar, unir, reparar lo roto. Sus nombres populares son todavía más expresivos. Suelda con suelda, suelda con suelda, hierba de los cardenales, hierba de las cortaduras, lengua de vaca y en algunas regiones sencillamente pegahuesos. Carlomagno la llevaba a sus campañas militares. En la Segunda Guerra Mundial, los servicios sanitarios la siguieron usando para tratar fracturas. Y existe una anécdota recogida por Dioscórides, el médico griego, 2000 años atrás. Decía que si se cocían trozos de carne con hojas de consuelda en una olla, la carne volvía a unirse. ¿Una exageración? Sí. Pero detrás de la exageración había una observación correcta. La raíz de esta planta contiene hasta un 1,5% de alantoína.
uno de los compuestos cicatrizantes más potentes que existen en la naturaleza, hoy presente en infinidad de pomadas comerciales. La ciencia confirma que acelera la formación del callo óseo, regenera el tejido epitelial y reduce el dolor en esguinces. Hay un matiz crucial que pocos divulgadores cuentan. La consuelda solo se usa por fuera, en cataplasmas, en compresas, en pomadas. No se ingiere. Sus alcaloides pirrolicidínicos pueden ser tóxicos para el hígado si se toman por dentro. La forma correcta es la cataplasma, raíz fresca rallada, aplicada sobre la zona afectada, sujeta con un paño limpio durante un par de horas. Eso es lo que hacían las mujeres del campo cuando un niño se torcía un tobillo y faltaban 20 kilómetros para el hospital más cercano. Y funcionaba. Sigue funcionando. La cuarta es la flor lila más humilde del muro de cualquier patio rural. La malva, esa planta de quesitos verdes que comíamos de niños sin saber muy bien por qué. Su química es maravillosa por una razón concreta. Es la planta más rica en mucílagos de la herbolaria europea. Y los mucílagos son lo que da la sensación de tener una crema protectora dentro del cuerpo. Una infusión tibia de hojas y flores de malva, bebida a sorbos lentos, cubre toda la mucosa de la garganta con una capa suave que apaga la irritación al instante. Por eso fue durante siglos el remedio de toda madre cuando un hijo amanecía con la garganta en carne viva o con una tos seca que no le dejaba dormir. Y por eso, todavía hoy, en cualquier hospital donde se conozca un poco de fitoterapia, se sigue recomendando. Su acción demulcente, expectorante y antiinflamatoria está bien documentada. Como bonus, un dato que en zonas del Mediterráneo se ha pasado de madre a hija durante generaciones. Si tienes un orzuelo o el ojo irritado, una compresa fría de infusión de malva, aplicada 5 minutos, desinflama mejor que muchos colirios. La diferencia es que la planta crece sola y el colirio cuesta dinero. La quinta es la planta del corazón sereno, la melisa, también llamada toronjil. Hojas pequeñas con olor a limón que las abuelas plantaban junto al pozo porque atraían a las abejas y que de paso usaban para calmar los nervios cuando algún hijo volvía agitado de algún disgusto. Un estudio de 2022 mostró que el ácido rosmarínico presente en la melisa actúa sobre el receptor GABA, el mismo sobre el que actúan algunos ansiolíticos de prescripción, pero sin la dependencia ni la somnolencia residual. Otro estudio, de 2019, registró una mejora medible en la calidad del sueño en más de la mitad de los participantes con insomnio leve, después de solo 7 días de uso. Lo más interesante es la combinación. Manzanilla más melisa en infusión antes de dormir tiene un efecto sedante superior a cualquiera de las dos por separado. Y eso está confirmado en investigaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 3 hojas frescas trituradas en agua caliente. 0 efectos secundarios. 0 recetas. Las mujeres del sur de Europa llevan 800 años haciendo eso mismo. La sexta es la planta de los riñones cansados. La cola de caballo. Su nombre científico Equisetum arvense viene del latín equus, caballo, y zeta, cerda. Pero aquí hay algo más profundo. Esta planta convive con nosotros desde antes de los dinosaurios. Es prácticamente un fósil viviente y es la planta terrestre con mayor concentración de silicio biodisponible que se conoce. ¿Y para qué sirve eso? Para 3 cosas que el cuerpo necesita constantemente y que ningún suplemento sintético cubre también. Primero, hueso. El silicio ayuda a fijar el calcio en la matriz ósea, lo que la hace muy útil en osteoporosis, fracturas y descalcificación. Segundo, depuración. Una infusión diaria aumenta el volumen urinario hasta en un 30%, lo que ayuda a expulsar arenillas y prevenir cálculos renales. Y tercero, tejido conectivo. Uñas que se rompen, pelo que se cae, piel que pierde firmeza. 3 cucharaditas de cola de caballo seca en una taza, hervida 10 minutos, tomada por la mañana durante 3 semanas, cambian visiblemente la textura del cabello y de las uñas. No es promesa, es biología. Las abuelas lo hacían por intuición. La ciencia lo está confirmando ahora. La séptima es la flor más enigmática de la botánica medicinal, la pasiflora. La flor de la pasión, llamada así porque los misioneros del siglo XVI vieron en su geometría tan extraña los símbolos exactos de la pasión de Cristo, los 3 clavos, la corona de espinas, los 5 estigmas de las 5 llagas.
Una flor que parece dibujada a propósito para meditar mirándola. Aquí va el detalle clínico que casi nadie conoce. Un estudio publicado en Phytotherapy Research comparó el extracto de pasiflora con un ansiolítico estándar tipo benzodiazepina antes de una cirugía dental. La pasiflora redujo la ansiedad de los pacientes al mismo nivel que el medicamento, sin alterar la capacidad psicomotriz, sin somnolencia, sin nube mental, solo calma. Los compuestos responsables son flavonoides muy concretos, entre ellos la crisina, que actúa sobre los receptores GABA. Una infusión de hojas secas, 1 hora antes de dormir, te llevará al sueño sin esa sensación de haber tomado una pastilla. Y hay un detalle adicional recogido por los herbolarios sudamericanos. La planta crece especialmente bien en climas cálidos. Si la tienes en una maceta soleada, puedes cosechar tus propias hojas y dejar de pagar pastillas para dormir. La octava es la verdadera reina de los huertos de antaño, la verbena, hierba sagrada de los celtas, planta de los altares druídicos, símbolo de la abundancia para los romanos. Y al mismo tiempo una planta tan común que crecía en los márgenes de cualquier camino sin que nadie reparara en ella. ¿Para qué la usaban las abuelas? Para dolor de cabeza, para fiebre, para el hígado perezoso después de las comidas pesadas. Y la ciencia lentamente está confirmando esas intuiciones antiguas. Sus compuestos amargos estimulan la secreción biliar, lo que mejora la digestión y reduce la sensación de pesadez. Sus glucósidos iridoides tienen acción antiinflamatoria comprobada, lo que explica su uso histórico contra la jaqueca. Una infusión floja, tomada después de una comida copiosa, hace lo que la mayoría busca con pastillas digestivas. Y hay un dato peculiar y precioso. En el folclore europeo se decía que poner una rama de verbena bajo la almohada de un niño con fiebre la bajaba durante la noche. Probablemente la fiebre cedía sola, pero la madre dormía tranquila creyendo que la planta cuidaba al hijo. El placebo de una planta sigue siendo un placebo poderoso, y a veces ese gesto ya es medicina. Los antiguos romanos la consideraban tan sagrada que sus sacerdotes barrían los altares de Júpiter con ramos de verbena antes de cada ritual. Que un saber se haya rebajado de planta sagrada a planta despreciada en 2000 años dice más sobre nuestra cultura que sobre la planta. La novena es prima cercana de la melisa, aunque mucha gente las confunde. La hierba luisa, cedrón en Sudamérica. Su olor cítrico potente la delata. Una sola hoja entre los dedos perfuma las manos durante horas y por dentro calma el estómago de una manera que pocas plantas igualan. Su aceite esencial es rico en citral, geraniol y limoneno, compuestos con efecto antiespasmódico sobre la musculatura lisa del intestino, lo que en términos prácticos significa que apaga los retortijones, alivia los gases y desinfla los abdómenes hinchados. En la medicina tradicional uruguaya y argentina, una infusión de cedrón después de una comida grasa es lo que en Italia sería una grappa, el cierre digestivo no negociable. Pero hay algo más, la hierba luisa contiene también compuestos sedantes leves, así que apaga la mente al mismo tiempo que apaga el intestino. Y eso, en una sociedad donde casi todo el mundo come con ansiedad y digiere con ansiedad, es un dato terapéutico de primer nivel. Hasta aquí 9 plantas. Si llevas hasta aquí, dime una cosa abajo en los comentarios. ¿Cuál de estas 9 ya la conocías de tu propia familia? ¿Y cuál es completamente nueva para ti? Eso me ayuda a entender qué saberes están vivos y cuáles se están perdiendo. Lo que viene a continuación es probablemente el bloque más interesante, porque entra ya en plantas que tocan directamente los grandes desafíos de la salud moderna. La 10ª es la planta de los bronquios atascados, el marrubio. Una hierba peluda, gris verdosa que crece en suelos secos y duros, y que probablemente has visto sin saber lo que tenías delante. Su sabor es horriblemente amargo, y exactamente por eso funciona. La marrubina, su compuesto activo, estimula la secreción bronquial y la fluidifica, es decir, hace que la mucosidad espesa que tapa los pulmones en un catarro o en una bronquitis se vuelva más líquida y se pueda expulsar. La Agencia Europea de Medicamentos lo reconoce como remedio tradicional con uso medicinal bien establecido para esta indicación. Cuando tu abuela hervía esas hojas grises con un trozo de azúcar moreno y se lo daba al nieto que tosía sin parar, no estaba inventando. Estaba aplicando un saber documentado al menos desde el siglo I.
Plinio el Viejo ya lo recomendaba para los catarros pulmonares. Una infusión cargada, endulzada generosamente porque el sabor es áspero, tomada 3 veces al día durante un resfriado. Abre el pecho como pocos jarabes industriales lo hacen. La 11ª es la planta de los pulmones afónicos, el hisopo, mencionado en la Biblia, usado por los esenios, recogido en los herbarios medievales como una de las hierbas más sagradas, y olvidado en buena parte por la herbolaria moderna, lo cual es una pena. Su aceite esencial contiene pinocanfona y otros compuestos que tienen acción expectorante y mucolítica. En infusión es excelente para tos crónica, asma leve y voces perdidas. Los cantantes y oradores de antaño se preparaban una infusión cargada de hisopo con miel antes de hablar en público durante horas. La voz aguantaba. Hoy, los profesores y locutores que tienen acceso a este conocimiento siguen usándolo. Hay un detalle importante. El aceite esencial puro de hisopo no se ingiere puro porque puede ser convulsivo en dosis altas, pero la infusión simple de hojas y flores secas, 3 tazas al día, es completamente segura para uso adulto. Como con todo en este oficio, la diferencia entre veneno y medicina es la dosis, no la planta. La 12ª es la planta más vinculada al resfriado en toda Europa, el saúco, un árbol pequeño con flores blancas en sombrillas planas y bayas oscuras al final del verano, la planta sagrada de los celtas, donde se decía que vivían los espíritus protectores del hogar. La medicina moderna ha confirmado algo importante. Las bayas de saúco contienen antocianinas y otros compuestos que han demostrado en estudios publicados en revistas como Journal of International Medical Research reducir la duración y la intensidad de los síntomas gripales. Un metaanálisis de 2019 concluyó que el extracto estandarizado de saúco reduce los síntomas de gripe en una media de 4 días. 4 días, sin antivirales sintéticos. Solo el jarabe que tu abuela hacía hirviendo las bayas con miel y guardando en un frasco para el invierno. Las flores, además, son sudoríficas, lo que ayuda al cuerpo a romper la fiebre por evaporación natural. La advertencia importante: las bayas crudas nunca se comen, son ligeramente tóxicas, pero cocinadas o en jarabe son uno de los mejores remedios invernales que existen. La 13ª es probablemente la planta más usada en las inhalaciones de toda la historia. El eucalipto, originario de Australia, naturalizado en medio mundo, presente en cualquier farmacia como ingrediente principal de pomadas para el pecho. Y a pesar de su omnipresencia comercial, sigue siendo tratado como adorno. No lo es. Su aceite esencial contiene cineol, también llamado eucaliptol, un compuesto con acción antibacteriana, expectorante y descongestionante validada por múltiples estudios clínicos. Lo que en aerosol nasal cuesta una pequeña fortuna, en una olla con 3 hojas secas y agua hirviendo lo tienes gratis. Inhalas el vapor con la cabeza tapada con una toalla durante 5 minutos. La sinusitis se afloja, la voz se aclara, los bronquios respiran. Tu bisabuela hacía exactamente esto los inviernos en que la calefacción era un brasero y la gripe se quedaba en el pecho durante semanas. La inhalación de eucalipto sigue siendo uno de los remedios más eficaces, más baratos y más infrarrecetados de toda la medicina respiratoria. Y hay una curiosidad histórica que vale la pena mencionar. Cuando los colonos europeos llegaron a Australia, los aborígenes les enseñaron a tratar las heridas y las infecciones respiratorias con esta planta. Pocos años después, el aceite esencial de eucalipto se exportaba a toda Europa como producto de lujo. Lo que había sido conocimiento gratuito de un pueblo se convirtió en cuestión de décadas en una mercancía cara. La planta seguía siendo la misma. Lo que cambió fue quién controlaba el acceso. La 14ª es la planta del corazón viejo, el espino blanco. Un arbusto espinoso con flores blancas y bayas rojas muy común en los setos rurales de toda Europa. Y la planta más estudiada del mundo para insuficiencia cardíaca leve. Aquí los datos sí son contundentes. La Agencia Europea de Medicamentos reconoce oficialmente el extracto de espino blanco para uso medicinal bien establecido en el alivio sintomático de la insuficiencia cardíaca crónica, grado 1 y 2 según la clasificación NYHA. Sus flavonoides y procianidinas mejoran el flujo coronario,
aumentan la fuerza de contracción del músculo cardíaco y al mismo tiempo modulan la presión arterial, lo que en condiciones normales requeriría 3 medicamentos distintos. Lo hace una sola planta. Tu bisabuela quizá nunca tuvo una insuficiencia cardíaca diagnosticada, pero si vivía cerca del campo, probablemente bebía infusión de flores de espino cuando le palpitaba el corazón. Lo curioso es que ese gesto, mantenido durante meses, fortalecía el corazón de manera medible. Hoy lo sabemos. Antes lo intuían. La intuición acertaba. La 15ª es probablemente la planta que más han defendido contra ella todas las grandes farmacéuticas. El ginkgo biloba, el árbol más antiguo del planeta. 250 millones de años convive con la Tierra. Sobrevivió a Hiroshima, sobrevivió a glaciaciones. Y dentro de sus hojas hay una mezcla única de flavonoides y terpenoides que mejora la microcirculación cerebral. ¿Para qué? Para memoria, para concentración, para esos olvidos que empiezan a aparecer en la madurez y que en muchos casos pueden frenarse con un complemento natural en lugar de con medicación. Aunque los estudios son mixtos respecto a la prevención del deterioro cognitivo grave, hay evidencia razonable de que el extracto estandarizado mejora la cognición leve en adultos mayores. Las abuelas chinas en China llevan 2000 años recomendando infusiones suaves de hojas de ginkgo. Para algunas cosas no hace falta esperar a un ensayo clínico. Hace falta mirar quién está mentalmente lúcido a los 80 años en las aldeas asiáticas y preguntar qué bebe. La 16ª es una planta amarga que la mayoría desconoce y que es probablemente la mejor amiga del hígado castigado por la vida moderna. El boldo, originario de Chile, naturalizado en muchos países de habla hispana, con hojas duras y un aroma característico. Su compuesto activo, la boldina, es uno de los pocos alcaloides vegetales que tienen acción hepatoprotectora confirmada. Estudios in vitro e in vivo muestran que protege a las células del hígado del daño oxidativo, estimula la producción de bilis y mejora la digestión de las grasas. En la cocina latinoamericana, una infusión de boldo después de un asado del domingo es una tradición tan asentada como el propio asado. Y no es ritual, es bioquímica aplicada. Las abuelas chilenas, peruanas y argentinas lo saben desde siempre. La medicina occidental tardó 100 años en confirmarlo. La planta, mientras tanto, sigue creciendo en los patios. La 17ª es la planta que las abuelas reservaban para los problemas de la piel rebeldes. La bardana, esa planta enorme, con hojas anchas y flores con espinas que se pegan a la ropa, y que en su raíz contiene lo que los herbolarios tradicionales llamaban un depurativo sanguíneo, una expresión vaga que la ciencia ha empezado a precisar. La raíz de bardana contiene inulina, lignanos, ácidos fenólicos y compuestos antibacterianos. Una decocción de raíz seca tomada durante varias semanas mejora visiblemente acné rebelde, eczemas crónicos, forúnculos recurrentes y picores persistentes. La medicina tradicional china la lleva usando desde antes de que se inventara la palabra dermatología. Y hay un detalle precioso. El velcro, ese sistema que hoy lleva todo zapato deportivo, fue inventado en 1941 por un ingeniero suizo que observó cómo las semillas de bardana se pegaban a su perro tras un paseo por el bosque. La planta nos ha enseñado más de lo que reconocemos y todavía nos sigue enseñando. La 18ª es la madre amarga del café moderno, la chicoria. La planta con cuya raíz tostada nuestras bisabuelas se hacían un café falso, mucho más sano que el verdadero, cuando el café importado escaseaba o costaba un dineral. Aquí pasa algo interesante. Esa raíz tostada que parecía solo un sustituto barato, resultó ser, según investigaciones recientes, una de las fuentes más concentradas de inulina natural. La inulina es una fibra prebiótica que alimenta selectivamente la microbiota intestinal beneficiosa. En otras palabras, mejora la salud del intestino, regula la glucemia y favorece el tránsito. Y de paso, sin cafeína, sin acidez, sin las palpitaciones del café express. La industria moderna del bienestar vende ahora la inulina en cápsulas a precios elevados. Tu bisabuela la tomaba todas las mañanas tostando una raíz que ella misma había recogido del campo. El círculo se cierra. Lo que parecía pobre era riqueza nutricional. La 19ª es la planta más temida y al mismo tiempo más respetada de la herbolaria mediterránea. La ruda.
olor fuerte, hojas grises, presencia obligatoria en los huertos antiguos. Una planta que siempre se ha rodeado de una mezcla de respeto, superstición y precaución. Y eso, en este caso, está justificado por la química. La ruda contiene rutina, un flavonoide vascular importantísimo que fortalece los capilares y reduce las hemorragias internas asociadas a fragilidad vascular. Sus aceites esenciales tienen acción antiespasmódica. Las abuelas la usaban para regularizar ciclos menstruales irregulares, calmar dolores menstruales severos y aliviar contracturas. Pero aquí entra la advertencia mayor de todo este vídeo. La ruda en dosis altas es tóxica. Está absolutamente contraindicada durante el embarazo porque puede provocar abortos y un uso prolongado puede dañar el hígado. ¿Por qué la incluyo entonces? Porque su sabiduría asociada es real y vale la pena conocerla. Y porque entender qué plantas se respetan y qué plantas no se tocan sin supervisión es parte esencial de la cultura herbolaria que tus abuelas dominaban con una precisión que hoy hemos perdido. Y llegamos al final, la planta 20, la que prometí al principio, la que algunos países han restringido su venta libre, es la pulmonaria. Pulmonaria officinalis, una planta con hojas manchadas de blanco como si tuvieran lunares, que crece en bosques sombríos de medio mundo. Y aquí hay que detenerse, porque la historia es interesante. Durante la Edad Media, según la teoría de las signaturas, los herbolarios creían que la forma de las plantas indicaba para qué órganos servían. Las hojas manchadas de la pulmonaria recordaban a un pulmón enfermo, así que se decidió que servía para los pulmones. La razón parecía absurda, pero el resultado, durante siglos, fue increíblemente acertado. La pulmonaria contiene mucílagos abundantes, saponinas y compuestos antiinflamatorios que actúan sobre el tracto respiratorio superior. En infusión, calma la tos crónica, alivia la bronquitis y suaviza la garganta inflamada de manera muy eficaz. Pero aquí está el detalle por el que algunos países la regulan estrictamente. La pulmonaria, como su prima la consuelda, contiene también alcaloides pirrolicidínicos en pequeñas cantidades, lo que la hace potencialmente hepatotóxica si se usa en exceso o durante largo tiempo. Por esa razón, varios países europeos han limitado o restringido la venta libre de pulmonaria fresca para consumo interno, recomendando su uso solo bajo supervisión profesional o en preparados estandarizados. Y aquí está la pregunta incómoda. Si una planta llamada literalmente medicina del pulmón se restringe por contener pequeñas cantidades de un compuesto que el cuerpo humano puede metabolizar perfectamente en dosis controladas, mientras que se vende libremente, sin receta, una infinidad de medicamentos sintéticos con perfiles de seguridad mucho peores, algo no encaja. Tus bisabuelas la usaban durante un par de semanas en invierno, no como hábito de por vida, y precisamente esa es la manera correcta. La planta no es enemiga, la planta es información. Saber usarla es lo que hace la diferencia entre veneno y medicina. Hemos recorrido 20 hierbas. Hemos pasado por las heridas, por la depresión, por los huesos rotos, por la garganta inflamada, por los nervios, por los riñones, por el insomnio, por el dolor de cabeza, por el estómago, por la bronquitis, por la voz perdida, por la gripe, por la sinusitis, por el corazón cansado, por la memoria, por el hígado, por la piel, por el intestino, por los ciclos femeninos y por el pulmón. 20 hierbas. 20 casillas de un cuaderno antiguo. Suficiente medicina para cubrir en una primera línea la mayor parte de los problemas comunes que cualquier familia atraviesa a lo largo de una vida. Y todo eso sin recetas, sin farmacia abierta, sin esperar a que un especialista te reciba al cabo de 3 meses. Aquí va la reflexión que tenía que llegar antes de cerrar. No estoy diciendo que las plantas sustituyan a la medicina moderna. Sería una tontería. Cuando hay un infarto, hay que ir al hospital. Cuando hay un cáncer, hay que ir al oncólogo. Cuando hay una infección grave, hay que tomar antibióticos. Pero entre el extremo de la urgencia hospitalaria y el extremo de no hacer nada, hay un territorio inmenso donde una infusión bien preparada hace lo que durante miles de años hicieron nuestras abuelas. Calmar, prevenir, acompañar, sostener. Esa es la medicina del día a día. La que se ha perdido. La que conviene rescatar. Y aquí va la pregunta que tantas veces aparece cuando uno se mete en estos temas. ¿Por qué se nos ha olvidado todo esto? Porque alguien en algún momento decidió que era más rentable vender una pastilla patentada que reconocer que la solución crecía gratis en el jardín.
La planta no cotiza en bolsa. La planta no genera royalties. La planta no necesita una marca registrada. La planta solo necesita ser conocida, respetada y usada con sabiduría. Y por eso, durante varias generaciones, alguien se encargó de borrarla del mapa cultural. Lo lograron a medias. La prueba es que tu abuela todavía recordaba algunas. La prueba es que tú estás aquí, escuchando, queriendo recordar. Eso significa que la cadena no se ha cortado del todo. Si este video te ha aportado algo valioso, suscríbete al canal y deja un me gusta. Es la forma más simple de ayudar a que este conocimiento llegue a más personas. Y dime abajo en los comentarios cuál de las 20 plantas vas a empezar a buscar primero. Si tienes una abuela viva, llámala y pregúntale cuáles usaba ella. Te vas a sorprender de cuántas conoces sin haberlo estudiado nunca. Lee también las respuestas de otros viewers, porque ahí siempre se cuentan recetas familiares que ningún libro recoge. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a abrir otro saber antiguo que la modernidad preferiría seguir manteniendo enterrado. Hasta entonces, cuídate. Y mira con otros ojos la próxima planta que encuentres al borde del camino. Puede que lleve 1000 años esperándote.